don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 241 al 245. Las flores Wuyou ya habían ayudado a todos a instalar los cañones, con la esperanza de que cuando llegaran los ejércitos enemigos, pudieran resistir un poco más. Sin embargo, la batalla más encarnizada se desató donde luchó el propio Shigeo. Todos los ninjas de élite de las aldeas principales se unieron contra él. El Hinchkriki de nube de dos colas, Yuji Tonibi, el An de piedra, el Ao de niebla e incluso los 5 Kages se unieron al asalto. Shigeo desató todo su arsenal de jutsus. Mokuton, liberación de madera, se enfrentó a las bestias con cola, Susanoo se enfrentó a las fuerzas de la alianza, y dragones llameantes surcaron los cielos. Tajikage Bunshi no Jutsu. Técnica de clon de sombras múltiples. Incluso en medio del caos, todavía tuvo tiempo para lanzar más jutsu. Activando el modo sabio, utilizó libremente el chakra de las bestias de cola. Bunki Isiki Kagami. Espejo de la conciencia dividida. Dentro de su sistema, abrió el espejo de la conciencia dividida. Todo ninja que apareciera en su conciencia tendría ahora acceso a sus habilidades de ninjutsu. No solo los ninjas Namako de primera línea se hicieron más fuertes, sino que incluso los 1000 discípulos de la secta de la Puerta Azul que llegaron desde la retaguardia de repente encontraron que su poder aumentaba. Asalto en 2 frentes. Pronto las fuerzas de la alianza al otro lado del mar comenzaron a desmoronarse. Luego, un cambio drástico golpeó el campo de batalla. Desde el noroeste aparecieron varias figuras de nivel sombra. El primero Kage Senju Asirama, el segundo Mizukage Nsuki Genjetsu, el segundo Tsuchikage MK y el segundo Reikage A. 4 en total, cada uno por sí solo vale a 1000 soldados, cargando contra las olas del océano con un chakra abrumador. El corazón de Shigeo tembló. Edo Tensei, reanimación. ¿Amigo o enemigo? Si fueran enemigos, no dudaría en liberar a todas las bestias con cola que lleva dentro. Hasta ahora, solo había liberado a 2 para luchar contra el Hinchkriki. Informe del sistema. Se detectaron individuos replicables. Iniciar copia reflejada. Copiadlos. Copiadlos todos. Hacía mucho tiempo que quería aprender varias de sus técnicas únicas, especialmente el Hukimi, tiranía de peligro humeante, del segundo Mizukage y el Hinton. Jin Meisai, liberación de polvo. Camuflaje de asesinato silencioso, del segundo Tsuchikage. Afirmativo. Copia iniciada. Las 4 sombras avanzaron desde detrás de las fuerzas aliadas, pisoteando el viento y agitando los mares como dioses descendentes. Los Kage presentes quedaron atónitos. El tercero Kage, Salto Virusen, los observaba con incredulidad. Sabía que el Edo Tensei era una técnica prohibida. Nadie en el mundo ninja actual debería poder usarla. ¿Podría ser Shigeo? Se giró para mirar, pero la expresión de asombro de Shigeo le dijo lo contrario. No fue obra suya. Aunque esos 4 fueron una vez los predecesores de las aldeas aliadas, en el momento en que aparecieron dentro de las filas de la alianza, comenzaron a masacrar indiscriminadamente. Eran la gente de Shigeo. La noticia corrió como un reguero de pólvora entre las filas aliadas. Los labios de Shigeo se curvaron en una fría sonrisa. Orochimaru, ¿es esta tu forma de jurarme lealtad? La guerra continuó. Con el espejo de la conciencia dividida activo y 4 Kage reanimados luchando por él, la batalla se inclinó completamente a su favor. La alianza de 10.000 hombres se derrumbó en menos de una hora. Los frentes oriental, meridional y occidental retrocedieron hacia el norte. Liberación de madera, liberación de agua, liberación de viento, Susanoo, técnicas de invocación, Edo Tensei y los ataques combinados se acercaron desde todas las direcciones.
El ejército ninja aliado fue aniquilado. Cientos de buques de guerra fueron hundidos por técnicas de liberación de agua. Los Kage de las 5 grandes aldeas palidecieron de asombro. ¿Podría realmente terminar en menos de una hora? Apenas podían creer la debilidad de su propia alianza. Bajo las olas de Inton, liberación de hielo, y liberación de agua, los sobrevivientes se retiraron al norte, desapareciendo pronto de la costa. Los Kage estaban exhaustos simplemente por contener a los predecesores reanimados, y mucho menos por enfrentarse al propio Shigeo en el modo sabio. Mientras tanto, los Akatsuki, tras derrotar a uno de los clones de Shigeo y preparándose para avanzar, se quedaron paralizados al ver el colapso de la alianza. Para evitar ser descubiertos, también desaparecieron rápidamente. Por la presente declaro. La nación Nanmo pone fin a su aislamiento. A partir de hoy, abrimos nuestras fronteras al mundo. Flotando sobre el campo de batalla, con chakra dorado emanando de todo su cuerpo, la voz de Shigeo retumbó a través de los cielos y el mar. Como le negaron cualquier camino hacia la supervivencia, él forjaría el suyo propio a través de la conquista. La nación Nanmo siempre había buscado el crecimiento personal y evitado los conflictos, optando por el aislamiento para escapar de las luchas. Pero ¿podría el escondite traer realmente la paz? La realidad había demostrado lo contrario. La debilidad solo invitaba al ataque. Solo fortaleciéndose podrían proteger su hogar y a su gente. Senbam. Doton, Daikyo Hitsu no Jutsu. Arte sabio. Liberación de la tierra, gran técnica de levantamiento. Ya no había medias tintas. Su cuerpo irradiaba luz dorada. Una máscara de 7 colores se formó en su rostro. Descendiendo del cielo, colocó su mano en un sello, presionándola contra el arrecife. Retumbar. La tierra tembló. Los mares se agitaron. Desde debajo del océano, la tierra comenzó a elevarse. Las olas se estrellaron al tiempo que emergía una vasta masa de tierra que rodeaba la nación Nanmo. Los ninjas que volaban sobre nuestras cabezas miraban con incredulidad. ¿Qué clase de poder era este? ¿Cuánto chakra podía poseer un hombre para mover montañas, levantar mares y crear nuevas tierras con solo su voluntad? Los 5 Kages observaban con asombro y terror. ¿Estaba ahí creando un nuevo continente? Retirada. Retirada total. El Raikage gritó presa del pánico. Solo entonces se dio cuenta de la clase de ser que habían provocado. El tercero Kage, Hiruzen y Ilnoki, también ordenaron la retirada, pálidos. Shigeo había trascendido los límites mortales, levantando una masa de tierra más grande que el país del té y el país del oso juntos. Semejante poder estaba fuera del alcance de cualquier Kage. Los Akatsuki ya habían regresado a Megakure vía Kamui, dejando solo a Setsu en la costa sur del país del río. Contempló la figura dorada en el cielo, con ojos ardientes de anhelo. Ojalá Yal también fuera parte de Akatsuki. Sobre los mares del sur, nació un nuevo continente. Tras ejecutar el arte sabio, liberación de la tierra, técnica del gran levantamiento, Shigeo desapareció en un instante. Cuando reapareció, ya estaba de regreso en la aldea Namako, convocando a todos los ninjas de la nación Nanmo. Después de 3 años de crecimiento, la aldea ahora tenía 700 shinobi entrenados, sin contar a los discípulos de la secta Puerta Azul. Dejaría a una parte de ellos para defender su patria. Los discípulos de la Puerta Azul ya estaban en camino. Pronto se unirían al grupo principal. Si un tigre nunca ruge, creen que es un gato enfermo. Incluso las pequeñas naciones cercanas se atreven a intimidarnos. Bien, pues, ya que no nos dejan vivir en paz, arreglaremos cuentas mientras podamos. Si yo no puedo descansar, ellos tampoco. Después de seleccionar personalmente 100 ninjas de élite de Namako, Shigeo dejó atrás 10 clones de madera como guardias y luego se dirigió hacia la nación más cercana al nuevo continente. El país del té. El país del té nunca tuvo su propia aldea ninja. Durante generaciones, dependió de la hoja para llevar a cabo sus misiones. Sin embargo, en los últimos años, con el auge de la nación Nanmo, el miedo los había impulsado a establecer una pequeña, débil y rudimentaria
La fuerza total apenas contaba con 200 miembros, la mayoría shinobi independientes de habilidad mediocre, con pocos dignos de mención. Su decisión de unirse a la campaña contra Shigeo fue puramente un acto de obediencia al llamado del tercer Hokage. Debido a su proximidad a Nanmo, temían un ataque repentino y por ello participaron en la cruzada conjunta de las 5 grandes naciones, con la esperanza de ganar favor y seguridad. Habían calculado 4 ganancias potenciales. Primero, suprimir al pequeño y misterioso vecino, Nanmo. En segundo lugar, la confianza en que las 5 grandes aldeas ninja seguramente ganarían el primer ataque unido. En tercer lugar, si tienen éxito, su participación aumentaría su credibilidad ante las grandes naciones. En cuarto lugar, al alinearse con las 5 aldeas, esperaban obtener protección en futuros conflictos. Pero todos sus planes fracasaron. Más de 10.000 shinobi de las 5 grandes aldeas y varias aldeas menores fueron derrotados por Shigeo en una sola hora. La contribución del país del Té había sido de menos de 50 shinobi, en su mayoría de nivel bajo a medio, pero incluso ese número fue suficiente para ganarse la ira de Nanmo. Ahora, cuando la nueva masa de tierra de Nanmo se elevó desde el mar, las naciones circundantes temblaron como durante un terremoto. Los ciudadanos que se encontraban en la costa del país del Té podían ver claramente el continente recién nacido. El poder tras tal visión era aterrador. Nanmo ya no necesitaba esconderse tras nieblas ni barreras, ni mantener su secreto aislamiento. La nación ahora se presentaba abiertamente ante el mundo. Que vinieran si se atrevían. En la costa, Shigeo apareció de la nada con 100 ninjas Nanmo y avanzó directamente hacia la capital del país del Té. La ciudad, largamente advertida, había cerrado sus puertas. Dentro se encontraban sus 200 ninjas, comandados directamente por el daimyo del país. Shigeo, irradiando furia, marchó al frente de sus guerreros. Con un solo golpe de Dotón, liberación tierra, parte de la muralla de la ciudad se derrumbó. Sus hombres cargaron hacia adelante. Los guardias y ninjas del país del Té formaron una línea defensiva, solo para ser aplastados por la vanguardia de las élites de la aldea Namako que lideraban el asalto. Nadie pudo detenerlos. Shigeo entró directamente en la mansión del daimyo, cuyas puertas estaban cerradas para una última e inútil defensa. Sonriendo fríamente, Shigeo formó un sello con una sola mano. Un rayo cayó del cielo. Raitón, liberación del rayo, golpeó la mansión como un castigo divino. Los gritos resonaron en el interior mientras los techos se astillaban y las paredes se derrumbaban. En la entrada, Woman abrió las puertas de una patada y 100 ninjas Nanmo irrumpieron. Momentos después, la familia del daimyo y decenas de ninjas fueron arrastrados afuera y obligados a arrodillarse ante Shigeo. ¿Sabes cuál es tu crimen? Siempre eran otros quienes le preguntaban. Hoy él preguntaría lo mismo. Conocemos nuestros crímenes. Sea cual sea la compensación que exijas, te la daremos. Solo perdónanos la vida. Sollozó el daimyo, temblando en el suelo. Mi compensación, dijo Shigeo con frialdad, es que el país del Té ahora pertenece a Nanmo. Dejarás de existir. Sus ojos inyectados en sangre brillaron con intención asesina. Sus palabras impactaron como un trueno. El cuerpo del daimyo se estremeció. Pero si solo enviamos 50 hombres. Solo 50. Destruirías una nación entera por eso. Te entregaré a esos 50, y luego les quitarás la vida. Si Nanmo hubiera sido destruida hoy, respondió Shigeo con frialdad, ¿crees que la vida de 50 hombres podría compensar la muerte de cientos de miles? ¿O debería demostrártelo yo mismo? Un solo shinobi podría aniquilar un país. Uno más poderoso podría crear, o destruir, un mundo entero. Chibaku Tensei, devastación planetaria, Tenseigan y más. Nunca dudes de su determinación. Por venganza, exterminaría una nación sin dudarlo. Preferiría morir antes que someterme. Gritó el daimyo con los dientes apretados. Bien. Shigeo extendió la mano. El Mokuton. Ari no Jutsu, liberación de madera. Técnica de espina perforante, irrumpió, atravesando el cuerpo del daimyo y detonando desde dentro.
Su familia gritó y se dispersó aterrorizada. Expulsa a toda su familia del país del té, ordenó Shigeo. Woman, quédate con 30 hombres. A partir de hoy, esta tierra pertenece a Nanmo. Con un movimiento de su capa, Shigeo se dio la vuelta y partió hacia el país de los osos. El país del oso se encontraba cerca del país del té. Suoshigakure, la aldea ninja estrella, era bastante famosa en el mundo ninja, conocida por su técnica única, el Kuhakumin, método del pavo real, un jutsu de gran poder destructivo. Pero hoy ninguna habilidad podía salvarlos. Shigeo llegó con 60 hombres. 20 se dirigieron a la residencia del daimyo, mientras él conducía al resto al interior de la aldea. La batalla estalló al instante. Los seguidores de Shigeo, aún fortalecidos por el Bunki Isiki Kagami, espejo de la conciencia dividida, lucharon con una fuerza abrumadora. Los ninjas estelares no fueron rivales. Dentro del pueblo, pocos aún dominaban el método del pavo real. Hacía tiempo que se había desvanecido. La otrora orgullosa Oshigakure ahora estaba llena de humo y caos. La llamada sombra estelar se alzaba arrogante en el centro de la aldea, gritando mientras Shigeo se acercaba. Te lo advierto. Vete ahora o enfrentarás la ira del ninja estelar. Cuando he atacado sin motivo, respondió Shigeo con frialdad. Si tú y las 5 grandes aldeas no se hubieran unido para intimidar a Nanmo, me habría molestado en atacar a tu pequeño Oshigakure. Mientras hablaba, el Rinnegan brilló en sus ojos. Levantó una mano. Banshin Tenin, atracción universal. Desde el cráter en el corazón de la aldea, la sagrada estrella meteorito que adoraban fue arrancada de su altar y atraída hacia sus manos. Así que esta es tu supuesta reliquia sagrada, dijo con desprecio. Basura. Lo aplastó en su mano y lo arrojó al suelo. Al ver esto, los ninjas estelares enloquecieron. Contaminaste nuestro tesoro sagrado. Mátalo. Atacaron, solo para ser rápidamente sometidos por los subordinados de Shigeo. Su líder, Akaoshi, se abalanzó furioso. En modo sabio, Shigeo lo enfrentó de frente. Una patada lo mandó a volar. Akaoshi intentó contraatacar, desatando su método pavo real, pero el rantón, liberación tormenta, de Shigeo lo atravesó, dejándole un enorme agujero en el pecho. Los demás corrieron a protegerlo. Eres leal, te lo concedo, dijo Shigeo con frialdad. Pero son unos tontos. Confían en una roca radiactiva en lugar de su propia fuerza, pensando que otorga poder divino. Patético. Miró a su alrededor y su voz resonó por el pueblo en ruinas. A partir de hoy, el país de los osos pertenece a Nanmo. Hizo un gesto con la mano, dejando atrás a Hinsi y a 20 ninjas para gobernar. Luego, sin mirar atrás, Shigeo condujo al resto hacia la mansión del daimyo. Ese asunto ya estaba resuelto. Comparado con el obstinado daimyo del país del té, el gobernante del país del oso había demostrado mucha más sabiduría. Firmó el tratado de transferencia de inmediato, con una sola condición. Que Shigeo perdonara la vida a sus ciudadanos. Shigeo estuvo de acuerdo y luego centró su atención en River Country. El daimyo del país del río había apostado un ejército completo de guardias en las afueras de su capital. Con la ayuda de los países del fuego y del viento, la defensa contaba con 50.000 soldados y 600 ninjas. Shigeo llegó con solo 30 de los suyos, pero no dijo nada. Simplemente atacó. Esta batalla sacudirá el fuego y el viento por igual. Flotando sobre el campo de batalla, Shigeo contempló el enorme ejército que se extendía. Hizo un gesto, y sus 30 élites Nanmo cargaron. Eran guerreros cuidadosamente seleccionados, mejorados por el Bunki Isiki Kagami, espejo de la conciencia dividida, por lo que incluso las técnicas básicas de Doton, liberación tierra, y Katon, liberación fuego, impactaban con un poder devastador. Los soldados comunes que avanzaban a toda velocidad solo entregaban sus cabezas a la muerte. Solo los 600 ninjas pudieron resistir. A medida que la lucha avanzaba, Shigeo frunció el ceño. Bajó al suelo y se unió a la lucha, dirigiéndose directamente hacia las puertas de la capital. En el camino, cientos de ninjas desataron una andanada de jutsus para detenerlo. Sabían la verdad.
Entre los 30 hombres, él era la clave. Mátalo, y Nanmo se derrumbará. Shigeo pateó, dio codazos, desató elemento fuego, se cubrió con elemento agua y disparó láseres de Rantón, elemento tormenta. Paso a paso, avanzó con determinación hasta llegar a las murallas de la ciudad. Los guardias de arriba lanzaron descargas de flechas, reforzadas con barreras de liberación magnética, pero ninguna pudo perforarlo. Aterrizando en lo alto del muro, agarró al daimyo del país del río por el cuello. ¿Quieres vivir o morir? Misericordia, señor, misericordia. Gritó el hombre. Nunca quise atacar Nanmo. Durante años, su nación nos ha tratado bien. Pero estamos atrapados entre dos gigantes. El mismísimo Daimyo del Fuego nos envió una carta ordenándonos unirnos a la alianza. No teníamos otra opción. El rostro de Shigeo era frío como el acero. Así que los sacrificados éramos nosotros, la gente de Nanmo. No. El vencedor es el rey. Dado que las 5 aldeas han fracasado, debemos pagar el precio. Señor, el país del río está dispuesto a unirse a Nanmo. El daimyo cayó de rodillas, haciendo una profunda reverencia. Estás atrapado entre dos grandes naciones, con el caos de Amegakure al norte. Ni siquiera quiero tu tierra. Conservarás tu título de daimyo, pero a partir de ahora, el país del río es vasallo de Nanmo. Pagarás tributo anualmente, y todas las decisiones políticas o militares importantes deben ser aprobadas por nosotros. Sí, por supuesto. El daimyo asintió frenéticamente. Comparado con la aniquilación de los países del té y del oso, esto era una compasión sin medida. Podía conservar su título, su pueblo se había salvado. Estaba más que satisfecho. Shigeo tenía razones para perdonarlos. La incorporación de Tea y Bear amplió el alcance de Nanmo. Ambas eran naciones peninsulares, fáciles de gestionar y defender. El país del río, sin embargo, era diferente. Flanqueado por viento y fuego, con Amegakure al norte, estaba rodeado de enemigos potenciales. Gobernar una tierra así agotaría la atención y los recursos. Convertirlo en un estado tributario sería más beneficioso. Después de todo, la población total de Nanmo apenas alcanzaba los 180.000 habitantes, con solo 2 ciudades y una aldea ninja. El resto eran pequeños pueblos y aldeas. Llamar la nación era generoso. Era, en esencia, una ciudad-estado fortificada. Expandirse demasiado rápido sin estructura solo conduciría al colapso, arrastrando consigo incluso a la ciudad Nanmo original. No importaba cuán vasto fuera su chakra o cuán poderoso su ninjutsu, ni siquiera Shigeo podía suprimir el caos en cada corazón. La moderación y la estabilidad eran claves para asegurar el futuro de Nanmo y proteger tanto a su gente como a aquellos que había conquistado. En cuanto a las 5 grandes aldeas ninja, y se ocuparía de ellas mañana. Esa noche, se reunió un consejo en el castillo Nanmo. Todos los ninjas ancianos y de alto rango asistieron para debatir nombramientos nacionales y administración territorial. La reunión duró toda la noche. Shigeo incluso se quedó dormido a mitad de la discusión. Al amanecer, tenía ante sí una lista completa del personal. La revisó y preguntó: ¿Dónde está Jinzi? Informe, mi señor. Todavía está destinado en Bear Country. Shigeo se levantó. Han trabajado toda la noche. Descansen. Tengo asuntos que atender hoy. Iré a buscar a Jinzi. Onglin, ven conmigo. Shigeo, ¿qué estás planeando? Preguntó Uyouwa, frunciendo el ceño con preocupación. Ayer había sido el día más turbulento en la historia de Nanmo. En una mañana, las 5 aldeas atacaron y fueron derrotadas por completo. Por la tarde, su líder había conquistado los países del té y del oso y había convertido a River en su vasallo. Tales hazañas no tenían precedentes en la historia ninja. Pero podrían soportar la presión de lo que estaba por venir. Como decía el dicho, conquistar es fácil, gobernar es difícil. Nanmo necesitaba a su líder ahora más que nunca, y su ausencia la llenaba de inquietud. Shigeo creó un clon de madera y respondió con calma: voy a ocuparme de nuestra mayor amenaza. Todos ustedes continúen con su trabajo.
desapareció con Onglin, reapareció en la aldea ninja estrella del país del oso para recoger a Jinzi y luego se dirigió directamente a la Tierra del Fuego. En el palacio del Daimyo del Fuego, las defensas estaban en alerta máxima. Tras la desastrosa derrota de ayer en Anmo, la alianza de las 5 aldeas estaba en ruinas. El Daimyo del Fuego había planeado retirarse a una base secreta al amanecer. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera moverse, Shigeo llegó. Tras años separados, se alzaba más alto, más sereno. Su presencia era fría como el hielo. 2 de sus subordinados lo flanqueaban, silenciosos y letales. Daimyo del Fuego, dijo Shigeo en voz baja y cortante. Una vez, salvé la vida de tu tercera hija. Y, sin embargo, pagas la bondad con traición. Aprobaste la cruzada del tercer Hokage contra Nanmo. Dime, ¿qué crimen cometimos? ¿O es simplemente porque nuestra nación es pequeña que nos consideraste presa fácil? Su intención asesina se filtró en el aire como hielo. Decenas de guardias de élite rodeaban al Daimyo, con el sudor perlándoles en la frente y las manos temblando sobre sus armas. El Daimyo del Fuego tragó saliva con dificultad, forzando un tono sereno. Debe haber algún malentendido entre nosotros. Dame tiempo y lo investigaré todo personalmente. En realidad, desde hacía tiempo detestaba la conducta del tercer Hokage. Había ordenado la destitución de Sarutobi en repetidas ocasiones, y cuando el cuarto Hokage asumió el cargo, el Daimyo se hizo a un lado voluntariamente. Pero tras el incidente del 9 colas y la muerte de Minato, el tercero recuperó el puesto, y el Daimyo no pudo hacer nada. Aunque era Daimyo, rara vez interfería en los asuntos de la aldea ninja. En cuanto a aprobar el asalto aliado a Nanmo, solo lo hizo porque creía que era una victoria garantizada. Pero la realidad había demostrado lo contrario. Y ahora, este hombre, un demonio encarnado, estaba en su patio exigiendo respuestas. A pesar de los guardias que lo rodeaban, el Daimyo sabía que si Shigeo quería quitarle la vida, nada podría salvarlo. La autoridad del Daimyo no significaba nada ante un hombre capaz de aplastar naciones. Si no respondía adecuadamente hoy, esto no tendría fin. Investigar. La fría voz de Shigeo cortó el aire. Bien. Investiguemos todos juntos. Se acercó al Daimyo, quien gritó de pánico cuando sus guardias avanzaron. Jinzi y Onglin los interceptaron. En ese mismo instante, atraparon a Shigeo y desaparecieron con Kamui, autoridad divina. Solo quedó un mensaje, resonando en el viento. Si quieres que tu Daimyo regrese sano y salvo, dile al tercer Hokage que se reúna conmigo en el país del hierro, en la ciudad costera, en la costa sur. Y lo mismo ocurrió con todas las demás naciones. El Daimyo del agua fue encontrado escondido detrás de capas de barreras. Shigeo lo capturó solo después de someter a sus asistentes más cercanos. El Daimyo del rayo se resistió ferozmente, pero una bofetada de Shigeo silenció su desafío. El Daimyo del viento, por otro lado, era razonable y actuó en silencio. 5 grandes Daimyos reunidos en un solo lugar. La escena era casi surrealista. Entre ellos, el Daimyo del viento incluso tenía asistentes, como si se tratara de una cumbre formal en lugar de un secuestro. En la ladera oeste de Ciudad Costera, dentro de una pequeña choza de tierra, 5 figuras estaban sentadas alrededor de una tosca mesa de madera. Sus rostros estaban pálidos de cansancio y miedo. Honorables señores, dijo Onglin con calma, quizás antes de que llegue el Kage, deberían discutir cómo resolver esta situación. Resolución. Gruñó el Daimyo del rayo. Nos secuestraron. En cuanto seamos libres, iniciaremos una guerra y borraremos a Nanmo del mapa. Los demás permanecieron en silencio. ¿Ah? La fría risa de Shigeo llegó desde la puerta. Si quieres guerra, no necesitas ir a Nanmo. Estamos lo suficientemente cerca de tus tierras. Podría destruir tu capital ahora mismo y convertir tu aldea ninja en territorio Nanmo. ¿Te atreves? Pruébame. Con un movimiento de muñeca, 3 bestias con cola se materializaron afuera. Sus ojos colosales brillaron a través de la ventana mientras miraban fijamente al aterrorizado Daimyo. Los 5 gobernantes se quedaron paralizados. Cada bestia irradiaba chakra azul.
Su presencia era sofocante. Incluso el más ruidoso, el daimyo del rayo, retrocedió y guardó silencio. Estoy un poco cansado, dijo Shigeo con pereza. Pueden discutirlo entre ustedes. Si aún quieren la guerra, les concederé su deseo y comenzaré la cuarta gran guerra ninja. Hizo una pausa y luego sonrió con suficiencia. Ah, y una cosa más. Todavía me quedan 6 bestias con cola. En realidad, podría fusionarlos con el 10 colas. Si se convirtiera en su Jinchuriki, con Naruto y Sasuke aún inmaduros, todo el mundo ninja estaría a su disposición. Pero él no quería eso. Aún valoraba el mundo humano, la calidez de la paz y la vida cotidiana. A menos que lo presionaran, no llegaría tan lejos. Bostezando, hizo un gesto hacia Onglin y Jinzi y se giró para irse. Los dos hicieron una leve reverencia a los 5 señores. Por favor, inicien la conversación. Durante 2 largos días, los orgullosos gobernantes del mundo ninja soportaron humillación. Comieron raciones de soldado, bebieron agua fría y durmieron desplomados sobre la mesa. Los guardias los vigilaban incluso cuando iban a hacer sus necesidades. Cuando el daimyo del rayo finalmente intentó rebelarse, Onglin lo silenció fríamente. Todos somos personas. ¿Qué tiene esto de insoportable? Aún tienes comida, familia, protección. ¿Sabes cómo viven tus plebeyos? Se pelean por medio pan para sobrevivir. ¿Te gustaría probar esa vida? Eres un daimyo solo porque otros te dejan serlo. Si te despojas de eso, solo eres un hombre más en la calle. Aquí, sus títulos no significaban nada. 2 días después, llegó el Kage de las 5 grandes aldeas. Cuando vieron a las 3 bestias de cola agazapadas afuera de la cabaña, sus rostros se pusieron pálidos. Si Shigeo los hubiera desatado durante la batalla de Nanmo, todo el mundo ninja habría sido destruido. En aquel entonces, 10.000 ninjas de las 5 aldeas marcharon contra Nanmo, pero en una hora fueron derrotados por completo. Después de eso, Shigeo declaró el ascenso de la nación Nanmo, conquistó 2 países más pequeños en un día y convirtió al país del río en un vasallo. Ahora, con los 5 daimyos capturados y custodiados por las bestias de cola, nadie podía negociar desde una posición de fuerza. Pero una pregunta rondaba a los 5 Kages. ¿Por qué las bestias de cola eran tan obedientes? En su experiencia, tales criaturas solo causaban devastación. Sin embargo, las 3 bestias de Shigeo permanecieron inmóviles, gruñendo, pero sin atacar. Parecían domesticadas. El cuarto Raikage, avanzó primero, mirando fijamente al 9 colas. Su mirada debió ser demasiado directa, porque en un instante, la bestia se abalanzó sobre él, sujetándolo con una enorme garra. Sus garras presionaron ligeramente su hombro, a punto de degollarlo. Los de una cola y los de 2 colas dirigieron su mirada hacia los líderes restantes. Dentro, los 5 daimyos estaban temblando, apenas capaces de respirar. Afuera, los ninjas que acompañaban a los 5 Kages apenas podían creer lo que veían. Eran bestias con cola, y aún así, estaban tranquilos. Controlados. Sobre ellos, Shigeo estaba sentado con las piernas cruzadas en el techo de la cabaña, con la mirada fría y firme. Frente a él estaban los 5 Kages. El cuarto Raikage, el tercero Kage Sarutobi Hiruzen, el cuarto Kazekage Rasa, el tercer Tsuchikage no Kiriao, el tuerto de la aldea de la niebla, aquellos que lideraron el asalto a Nanmo. La enorme garra del 9 colas presionó firmemente contra el cuerpo del cuarto Raikage. Shigeo. ¿Qué intentas hacer? Gritó el Noki con el rostro desencajado por la ira. Apenas había regresado a Yagakure cuando se enteró de que el daimyo de su nación había sido secuestrado. La rabia le hervía en el pecho. Si hubiera tenido el poder, habría reducido a polvo a ese niño demonio en el acto. Pero Shigeo se quedó de brazos cruzados, con los ojos entrecerrados y una leve sonrisa burlona en los labios. Ni siquiera se molestó en responder. Tú, balbuceó el Noki, con la barba temblando. Junto al Raikage, su ayudante Mabui se puso frenético. Aunque el 9 colas aún no había dañado seguía siendo una bestia con cola. ¿Quién sabía qué haría después?
Señor Shigeo, por favor, libere nuestro Raikage, suplicó Mabui, haciendo una profunda reverencia. Aún se está recuperando de las heridas que le infligió. Se lo ruego, déjelo ir. Solo ahora los Kage reunidos se dieron cuenta del verdadero equilibrio de poder. Aunque solo Shigeo y 2 Chunin estaban frente a ellos, con 3 bestias con cola detrás de él, los 5 Kages y sus cientos de Anbu no tenían ninguna posibilidad real de victoria. Dentro de la cabaña, el daimyo del rayo gritó. ¿Qué esperan? Dense prisa y entren ya. Había pasado 2 días miserables encerrado en esa pequeña habitación, comiendo raciones de soldado y bebiendo agua fría. Había sufrido suficiente humillación para toda la vida. Por favor, deja ir a mi señor. La voz de Mabui tembló mientras caía de rodillas, con la cabeza gacha en una súplica desesperada. Finalmente, el 9 colas emitió un gruñido bajo y apartó la pata, arrojándola al suelo. Rodó y se puso de pie, jadeando. El miedo y la frustración en sus ojos eran inconfundibles. Durante ese breve instante bajo la garra de la bestia, se sintió impotente. Su fuerza no tenía valor. Si Mabui no hubiera intervenido, ya estaría muerto. Lo que lo inquietó aún más fue que el 9 colas había obedecido sin que Shigeo pronunciara una sola palabra, como si la criatura compartiera sus mismos pensamientos. La voz de Shigeo resonó tranquilamente desde arriba. No hace falta entrar. Hablaremos aquí fuera. La habitación es para los daimyos. Di lo que quieras, pero recuerda que vine a cobrar una deuda. Si tus respuestas no me satisfacen, me aseguraré de que tú tampoco lo estés. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la azotea, con una pierna sobre la otra. Su postura parecía relajada, pero su presencia dominaba toda la ladera de la montaña. Noki se giró ligeramente, haciendo una señal a sus hombres estacionados a unos 100 metros de distancia. 3 Anbu de Iwagakure recibieron la orden de inmediato. Utilizaron el Iwagakure no Jutsu, técnica de escondite en la roca, deslizándose bajo tierra para acercarse a la cabaña desde abajo, con la intención de rescatar a su daimyo capturado. Nunca lo lograron. En cuanto se acercaron a los cimientos de tierra, gruesas enredaderas de Mokuton, liberación de madera, brotaron, atando sus extremidades. Un clon de Shigeo, vestido con un Rinnegan, emergió de las sombras, los agarró por el cuello, les drenó el chakra y les arrancó el alma. Los recuerdos y la inteligencia de los Anbu fluyeron directamente a la mente de Shigeo. 2 más intentaron seguirlo y corrieron la misma suerte. Agotados, sin alma y muertos. En la superficie, antes de que nadie pudiera reaccionar, la tierra tembló. Arena magnética se extendió por la ladera mientras raíces brotaban desde abajo. Hiton, liberación magnética, y Mokuton trabajando al unísono. Los emboscadores no tuvieron ninguna oportunidad. Los gritos resonaron mientras docenas de ninjas de Iwa estaban inmovilizados contra árboles retorcidos, retorciéndose sin poder hacer nada. Noki se giró, horrorizado, con la frente perlada de sudor. Antes de que pudiera reaccionar, un grito se escuchó desde el interior de la cabaña. El daimyo de la tierra fue arrastrado hasta la ventana, con un kunai apretado contra su garganta. Ikiga Shigeo. ¿Qué haces? Gritó Noki. Negociación, dijo Shigeo, de pie sobre la viga del techo. Si estamos aquí para hablar, hablamos. Si no, luchamos, abiertamente. Mientras hablaba, 3 ramas de madera brotaron del suelo, alzando los cadáveres de los 3 Anbu que habían intentado el rescate. Sus cuerpos sin vida se balanceaban en el aire como advertencias sombrías. Todos los presentes comprendieron inmediatamente. Había sido el movimiento secreto del Noki. Los otros Kage habían considerado planes similares, pero aún no habían actuado. Iwagakure simplemente había sido el primero, y ahora pagaba el precio. Dentro de la cabaña, el daimyo de la tierra rugió. Tsuchikage. No tienes honor. Llamaste a esto una negociación, y ahora haces esto. Las 5 grandes aldeas habían enviado 10.000 shinobi y fracasaron estrepitosamente en una hora, derrotados por una nación incipiente de apenas 100.000 almas. ¿Qué orgullo quedaba por defender? ¿De verdad Noki arriesgaría la vida de su daimyo solo para salvar las apariencias?
En el mundo shinobi, los daimyos gobernaban las naciones, mientras que los kage controlaban su poder militar. Los shinobi eran soldados, y sin la financiación de los daimyos, incluso la aldea más poderosa se derrumbaría. Aunque las misiones generaban ingresos, no eran nada comparados con los impuestos que los ciudadanos de un país transferían a su señor y luego a las aldeas. Así, la autoridad del daimyo siempre estaba por encima de la del kage. Incluso el nombramiento de un kage requería la aprobación del daimyo. Ahora, el daimyo de la tierra miró furioso al Noki, ya pensando que subordinado leal podría reemplazarlo si fallaba aquí. Los labios del Noki temblaron. Todas las miradas estaban fijas en él. El aire mismo pareció congelarse. Se trataba de una guerra en otra forma. Una lucha de influencia y de voluntad. Había perdido. Sus hombres estaban muertos. Estaba solo. Si se aferraba al orgullo y dejaba morir a su daimyo, su regreso a Yagakure solo provocaría una rebelión. El pueblo lo maldeciría, y otros aprovecharían la oportunidad para derrocarlo. Finalmente, tras un largo silencio, inclinó la cabeza. Me equivoqué. Esto es una negociación y actué precipitadamente. El tercero kage y el cuarto rey kage fruncieron el ceño. Los 5 daimyos dentro de la cabaña eran sus superiores. Habían venido para salvarlos, y si no podían, ¿de qué servían sus títulos? Final del capítulo.